¿Cómo guardar un pastel de fondant? Guardar un pastel de fondant entero. Cubre y mantén el pastel a temperatura ambiente hasta por 3 días. Para un almacenamiento a corto plazo. Cubre el pastel de fondant con film plástico. Traslada el pastel a un portador de pasteles y manténlo a temperatura ambiente hasta que lo necesites. Debes consumirlo dentro de los siguientes 2 a 3 días. Si has usado una capa delgada de crema de mantequilla o glaseado debajo del fondant. De todas maneras, puedes guardar el pastel a temperatura de ambiente. Si no tienes un portador de pasteles, cubre el pastel envuelto con un tazón grande volteado. Refrigera el pastel si fuera necesario. Si tu cocina es cálida o húmeda, o el pastel tiene un relleno que necesita refrigeración, guárdalo en la refrigeradora por 2 a 3 días. Envuélvelo en film plástico y colócalo en una caja de cartón corrugado. Cierra la caja y pégala con cinta adhesiva para que la humedad no ingrese. Si bien puedes guardar el pastel en un portador de pasteles en lugar de una caja, la humedad podría ingresar al pastel. La humedad hace que se forme condensación en el fondant y los colores se podrían correr. Si el pastel tiene relleno de crema pastelera, crema batida, pudín, mousse o frutas frescas, debes refrigerarlo. Protege el pastel de la luz. Si vas a almacenar el pastel dentro de un portador de pasteles, aléjalo de la luz del sol y de los fluorescentes. La luz puede cambiar el color del fondant o desteñirlo. Considera usar una caja de cartón corrugado en lugar de un portador de pasteles, ya que la caja impedirá bien el paso de la luz. Congela el pastel de fondant para guardarlo por un período largo. Si quieres guardar el pastel por más de unos cuantos días, congélalo hasta por un año. Coloca el pastel entero en el refrigerador por 30 minutos para que el fondant se ponga firme. Sácalo del congelador y cúbrelo firmemente con film plástico. Luego, cubre el film con papel aluminio. Traslada el pastel cubierto a una bolsa grande para congelar o un recipiente hermético que sea suficientemente grande para que entre el pastel. Coloca el pastel en el congelador. Unos días antes de que estés listo para comer el pastel, trasládalo al refrigerador en su recipiente. Una vez que esté descongelado, muévelo a temperatura ambiente antes de desenvolver y servir el pastel. Verifica si el pastel tiene señales de moho. Si has descongelado o almacenado un pastel de fondant por un buen tiempo, busca señales de descomposición antes de comerlo o servirlo. Estos son algunos signos de moho o descomposición. Una textura dura o seca. El fondant líquido o aguado. El relleno mohoso o viscoso. Moho en el fondant. Guardar tajadas de un pastel de fondant. Coloca la tajada en un plato y congela el lado expuesto antes de almacenarlo por 2 días. Las tajadas de pastel tienen más probabilidades de secarse porque están expuestas al aire. Para proteger y almacenar el pastel por 1 a 2 días, coloca la tajada en un plato. Echa más glaseado en el lado del pastel que está hacia arriba. El glaseado sellará el pastel para que el aire no lo seque. Coloca el pedazo de pastel de fondant en un portador de pasteles y guárdalo a temperatura ambiente. No es necesario echar más fondant sobre la tajada. Envuelve la tajada de pastel en film plástico y guárdala por 1 a 2 días. Si no quieres echarle más glaseado, colócala en un plato. Arranca un pedazo de film plástico y presiónalo completamente en los lados de la tajada. No debe haber aire en contacto con el pastel. Guarda la tajada de pastel a temperatura ambiente por 1 a 2 días. No te preocupes si el film plástico se pega al fondant. El film se puede retirar fácilmente del fondant sin que se adhiera.
Congela unas tajadas o la capa superior de un pastel de bodas hasta por un año. Si quieres congelar una tajada de pastel o la capa superior de un pastel de bodas para más adelante, corta un pedazo grande de film plástico. Coloca la tajada o la capa superior del pastel de bodas en el film de plástico y envuélvela firmemente. Luego ponla en el congelador y consúmela en el lapso de un año. Algunos días antes de que estés listo para descongelar y comer la tajada o capa de pastel, trasládala al refrigerador y manténla envuelta. Una vez que se haya descongelado, tenla envuelta y muévela a temperatura ambiente. Una vez que se haya ablandado, desenvuélvela y consúmela. Disfruta tu pastel de fondant. Punto.